Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, pues ayer tuvimos corrección. Era normal que tuviésemos una corrección, lo que era más raro era lo de los días anteriores, pero bueno, es porque hay una diferencia entre los fundamentales y el técnico ahora mismo, a favor de los fundamentales, que son muy sólidos, están entrando empresas constantemente. Entonces bueno, las correcciones técnicas eh, son más complicadas de llevar a cabo. Ayer, aprovechando que las bolsas retrocedieron, y ya llevan retrocediendo unos días, fijaros, este es el SP 500, el Dow Jones, el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq ha retrocedido un poquito menos, pero que son retrocesos de las bolsas, que es lo que estábamos esperando. Pues al final, después de unos cuantos días desmarcándonos de ese comportamiento correctivo de las bolsas, pues también al final Bitcoin tuvo un pequeño retroceso, pero es muy pequeño retroceso para lo que llevamos. Casi llevamos un 50% desde el 9 de abril aproximadamente, y una corrección como la que tuvo ayer pues es normal y se mantiene todavía por encima de la línea de tendencia alcista, con lo cual, bueno, pues eh, es muy alcista el que se mantenga por encima de esa línea, porque ya sabéis que es una línea que tiene mucha inclinación. Entonces en algún momento se puede perder esa línea. Ya dijimos ayer que hay que estar atentos. En cuanto veamos una caída del 12, 13, 14, 15% respecto al último máximo que nos deje, será otra vez un momento de retomar posiciones para el que esté ahí intentando aprovechar retrocesos para acumular, ¿no? Eh, Como veis, ya rebota incluso un poco en el día de hoy. Además, también era normal bajar a buscar apoyo en la zona de los 106.133, porque era el máximo histórico anterior prácticamente. Bueno, prácticamente no, en cuerpos de vela ese era el máximo, a pesar de que habíamos tenido una mecha aquí en el 20 de enero que llegó hasta los 109.588. En realidad el 106.133 es la zona importante, y tampoco era raro que hiciese un pullback, ya lo dijimos ayer. Esa zona la tiene que consolidar y, y bueno, había además razones para que las bolsas cayesen. Empezaron a hablar de aranceles entre Europa y Estados Unidos. Donald Trump amenazó con poner aranceles a Europa más altos, etcétera. Bueno, el caso es que se daban las condiciones para una corrección en la bolsa, y Bitcoin aprovechó en esta ocasión sí, no como los dos días anteriores, en esta ocasión sí, aprovechó para tener una pequeña corrección. Que ya digo, pues es dar oportunidad otra vez en estos niveles. Si cayese un poco más bajo, pues mejor. Pero ya esta zona, pues no está mal. No está mal estos niveles para los próximos días. Aunque, insisto, esta línea roja en algún momento se perderá. Habrá una caída fuerte cuando se pierda esa línea roja. Y el mejor momento vendrá después, cuando ya se estabilice otra vez el precio y vuelva a avanzar y vuelva a ir a por los máximos. Bien, en cuanto a noticias, pues Sennler Scientific sigue comprando, aumentó sus participaciones en Bitcoin con una compra de 50 millones, pues una más de las empresas que están comprando Bitcoin constantemente. Si no sale esta un día, sale otra otro día, Metaplanet, o si no sale MicroStrategy, o si no sale una nueva. Todos los días hay alguna empresa que está comprando Bitcoin, por lo tanto en el medio largo plazo eso es lo importante, independientemente de que por técnico en el corto plazo pues tenga estas correcciones puntuales, que además están un poquito vinculadas con lo que ha pasado en la bolsa. Y nos dice aquí otra noticia muy importante: holders de Bitcoin se aferran cada vez más a sus monedas. Datos on-chain revelan que casi el 70% del suministro actual de Bitcoin no se movió en 5 meses o más. El 70% de los Bitcoin no se han movido en 5 meses o más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchos holders duros, y cada vez va habiendo más, porque las empresas no tienen intención de mover esos Bitcoin. Entonces, cada vez que pasan Bitcoins de inversores particulares que andan haciendo trading en el corto plazo a empresas que no los van a tocar, unido a los holders que llevamos mucho tiempo sin tocarlos, pues evidentemente cada vez va habiendo más Bitcoin que no se mueven en el mercado, y los que se mueven cada vez son menos, con lo cual cada vez que haya un shock de demanda, pues el precio subirá más fácil, ¿no? O más rápido. O por lo menos no más difícil que cuando estaba a niveles inferiores, que ya es bastante, porque daros cuenta que ahora mismo para comprar 100.000 bitcoins necesitas el doble de dinero en dólares
que cuando estaba en 50.000. Así que por lo menos compensa eso, ¿no? El hecho de que haya menos oferta compensa el hecho de que tienes que meter más dinero en estos niveles para comprar la misma cantidad de Bitcoin que comprabas cuando estaban en 50.000. De hecho, el doble, ¿no? Así que nada, en ese escenario, como digo, con compras de las empresas y con cada vez más holders en el mercado, pues lo lógico es que en el medio y largo plazo los precios vayan para arriba, independientemente de las correcciones que hagan en el corto plazo. Por eso cada corrección que haya y cada pérdida de soporte o de línea de tendencia que nos haga bajar un 10% o un 12%, creo que es una oportunidad de compra, porque el precio creo que va a seguir subiendo durante el resto del año y durante seguramente los siguientes años, ¿no? Como hemos comentado en varias ocasiones. En noticias no hay nada más, así que vamos con el precio. El gráfico semanal, vamos a ver si cierra ahí. La vela de momento está claramente por encima de los 106.133. Queda hoy y queda mañana. Yo espero que cierre por aquí. Si eso termina así, es una ruptura clara. No se descartan en las próximas semanas algún descenso hasta estas cuerpos de velas del día 9 de diciembre de 2024 y 16 las semanas del 9 y del 16 de diciembre del año pasado. Aquí tiene unos cuerpos de vela que pasan por 104.500, que no descarto que sea un precio en el que lo veamos en las próximas semanas, en algún momento. No lo descarto. No quiere decir que vaya a ocurrir seguro. Que no lo descarte quiere decir que no es imposible. Lo digo porque también no descartábamos estos días anteriores que podía caer a 97.000, pero era difícil y de hecho no ha caído, ¿no? Pues lo mismo, esta zona es difícil, porque el mercado está muy fuerte y es difícil que lo dejen caer tanto, pero yo qué sé, si la bolsa se pone un poquito peor, pues es un escenario que todavía es factible. Precios que ya son, para mí, desde mi punto de vista, imposibles, el 74.000 ese que vimos, y ya lo dijimos en su momento, y muy probablemente por debajo de 90.000, probablemente tampoco volvamos a ver el precio de Bitcoin por debajo de 90.000, pero bueno, ahí no lo doy seguro 100%, ¿eh? Pero el 74.000 prácticamente 99,999999% de que no vuelve a caer a esos precios. Casi 100% diría, ¿no? No se puede decir seguro nada, pero prácticamente seguro, ¿no? ¿Qué más? Gráfico horario. Gráfico horario, perdimos esta línea roja ayer que era soporte, hizo un pequeño pullback y a partir de ahí caída, como veis, hacia el nivel de 106.133 y hacia la línea roja que es la línea de tendencia alcista, o sea que comportamiento normal, está como en un canal, la parte alta del canal más o menos es esta línea anaranjada y esta otra línea roja, son dos líneas que hacen ahí de techo del canal, y la parte baja es donde se está acercando el precio ahora. En el momento en el que el precio vuelva a salir un poquito al alza de esta zona, vamos a dibujar aquí una línea de tendencia, en el momento en que el precio vuelva a repuntar por encima de esta línea que nos está dejando ahora, pues seguramente irá hacia la zona de los 109.600 o incluso 110.330, que son los siguientes niveles. Si sigue por debajo de esta línea, pues poco a poco se irá hacia los 106.133, que supuestamente debería actuar como soporte y debería hacer que el precio rebote. En cuanto a las altcoins, la dominancia otra vez está en 64, ya veis, casi en máximos, no le queda mucho para un 1% de dominancia para el máximo prácticamente. Así que bueno, el movimiento de las altcoins ha durado pues muy poquito, pero todavía seguramente se repetirá en algún movimiento porque estando el mercado en proceso alcista y con Bitcoin en máximos y con posibilidad de que incluso alcancemos 120.000 o 130.000 en los próximos meses, pues las altcoins evidentemente tendrán algún rally igual que el que han tenido aquí. Lo que pasa que es muy difícil saber cuándo va a empezar. Esto es lo de siempre, ¿no? El que acierta justo en el momento exacto que empieza un rally, pues igual gana algo. Pero es que la mayoría, el 90% no aciertan eso. Ese es el problema con el trading, que hay que acertar justo el momento preciso. Porque no vale decir, mira, han subido un 40% con respecto a Bitcoin en 5 días. Ya, pero tú la has comprado justo el día antes a que empiece ese movimiento, o la llevas comprada 8 meses y con lo que ha subido no recuperas ni la mitad de lo que vas perdiendo. Eso es lo importante en realidad, ¿no? Por eso el timing es súper importante y por eso es tan difícil y por eso el 90% va a perder dinero. Entonces yo os comento que en los próximos meses seguramente vamos a tener algún pequeño rally de altcoins como el que hemos tenido aquí.
Igual no tan grande, porque aquí era porque había mucha sobreventa. Ahora ya no hay tanta sobreventa en las altcoins y entonces los movimientos van a ser menores, pero no descarto pues que hay algunas que suban a un 10, 15, 20%, incluso algunas monedas pequeñas de las meme coins o que no valen para nada y que capitalizan muy poco, pues algunas de esas puede hacer un 80%, 60%. Pero ya sabéis, es prácticamente pues una lotería. Pero bueno, entre las grandes que solemos repasar, vamos a ver a AVE, que sigue bastante bien, sigue en tendencia alcista con respecto a Bitcoin, como veis ahí. El siguiente objetivo podría ser 2750. Cardano ha recuperado un poquito, no, perdón, recuperó estos últimos días, pero ayer al final acabó cayendo, como veis aquí, o sea que vuelve a estar en los mínimos. No pinta nada bien. En este caso, la actividad de la red es muy baja, ya lo hemos comentado un montón de veces. Y la verdad es que creo que para que el discurso de las altcoins tenga algo de sentido, igual tienen que pasar 8 años todavía para que veamos si realmente va a haber actividad ahí o no va a haber actividad. De momento se ve que está todo bastante parado. Y bastante parado no me refiero a que no se hagan cosas en las blockchains, se hacen, pero se hacen las mismas que se hacían, la misma cantidad de cosas que se hacían en 2021, con lo cual no es ningún avance. O sea, está claro que se hacen cosas, porque se hacen cosas, pero si no avanzas, si no creces, que es lo que la gente pensaba, que iba a ser un boom y que iba a crecer muchísimo y que todo el mundo iba a utilizar la blockchain y resulta que llevas 4 años y no ha aumentado la actividad, incluso las comisiones han bajado porque cada vez son más baratas las blockchain, pues estás retrocediendo en realidad, ¿vale? Y ese es el caso de Cardano, es el caso de Ethereum, es el caso de todas, ¿vale? Pero Cardano, además, pues creo que está perdiendo contra la competencia también, o sea que es un poco peor incluso, ¿no? La moneda de Bitget subiendo, supera la resistencia de los 4.950, va bien encaminado, a ver si es capaz de alcanzar al menos la zona de 5.770. BNB también bien. Cuando hay retrocesos, BNB se comporta muy bien. No sé si os lo habéis fijado, cada vez que hay caídas, más o menos BNB aguanta bien el tipo. Luego cuando hay subidas se queda atrás, eso es cierto. Pero bueno, ahí va dando sus airdrops, sus launch pool. Ya sabéis que hay uno activo, un launch pool ahora mismo. ¿Qué más? Ethereum, 0,30% arriba. De momento ha resistido bastante bien este retroceso, porque en otras ocasiones, con la caída que tuvo ayer Bitcoin, pues Ethereum hubiera caído seguramente hasta 0,02224 o más o menos esta zona que estoy señalando. Sin embargo, se ha mantenido aquí. Bueno, hay un poco de... Han querido meter un poquito de FOMO con este rebote, con Ethereum. Bueno, es lo normal, aprovechando un poquito la situación. Metes ahí un poquito de marketing para aguantar ahí arriba. Y más o menos eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué más? Pues tenemos, por cierto, caída muy fuerte de MicroStrategy, un 7,5%. Ya los días anteriores estábamos diciendo que parece que anticipaba una corrección de Bitcoin porque se había comportado peor. Y efectivamente, pues anticipó perfectamente esa corrección de Bitcoin y cayó bastante MicroStrategy, porque una caída del 7,5% es bastante. ¿Qué está pasando? Pues que hay muchas empresas ahora que están entrando en Bitcoin, entonces ya MicroStrategy tiene competencia también en cuanto a empresas que tienen Bitcoin en tesorería. Entonces la gente dice, bueno, pues yo voy a comprar Metaplanet, yo voy a comprar Sendler Scientific, yo voy a comprar The Blockchain Group, o yo voy a comprar no sé qué. Bueno, entonces ese dinero se dispersa, ya no está concentrado solo en MicroStrategy. La diferencia que hay, la prima esa que tenía la capitalización de MicroStrategy sobre la capitalización de los Bitcoin que posee, va bajando. Y entonces, pues el margen que saca Michael Saylor por vender sus propias acciones y comprar Bitcoin cada vez es más pequeño. Entonces, bueno, pues esta caída, pues yo creo que viene un poco en línea con eso. Al final, bueno, el precio seguirá subiendo, evidentemente, porque tienen Bitcoin. Pero yo creo que la volatilidad de MicroStrategy irá disminuyendo también con el tiempo. Es decir, se irá comportando más como Bitcoin, no tan apalancado como hasta ahora con el tiempo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que si somos capaces en Bitcoin de alcanzar un máximo este año en la zona de 135.000, pues no me parecería mal los que tengan MicroStrategy salir de MicroStrategy y ya, porque, bueno,
ha estado muy bien la operación, pero lo que digo, cada vez pues el margen que tiene Michael Saylor para seguir sacando esa rentabilidad es menor porque sale más competencia, etcétera. Así que bueno, sin más, yo creo que en cuanto llegue un pico de Bitcoin en esa zona que estamos hablando, pues creo que sería buena salir un poco de MicroStrategy y ver qué pasa un poco en el futuro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Run de momento no rompe la resistencia que tiene aquí en los 2000, hay que esperar. Solana baja un 0,65%, ayer repuntaba bastante bien, pero con el retroceso del mercado pues se fue para atrás y prácticamente terminó sin subir. Y XRP está rebotando hoy un 1,07, pero ya veis que poco a poco se va deteriorando contra Bitcoin, perdió el soporte que tenía en el último mínimo relativo en 2190 aproximadamente, y ya se acerca a los 2087 y detrás de eso no hay gran cosa, o sea, después de 2087 por debajo no hay nada, hay el abismo hasta la zona de 1580, que tenemos marcado ahí por esta zona anterior de hace mucho tiempo, ¿no? Del año 2023. Pues hasta ahí no hay nada si pierde esos 2087. Y yo creo que va camino de perderlos. Le está costando deshincharse bastante, le está costando bastante aguantado ahí arriba. Fijaros que lleva ahí, bueno, desde los máximos ha caído contra Bitcoin un 34%. Peor comportamiento de Ripple contra Bitcoin desde el máximo que tuvo en enero, pero le ha costado caer, o sea que cuando empiece a caer realmente, pues acelerará bastante la caída, ¿no? Y poco más que contar. Ahí os dejo con Bitcoin en 108.000 y os pongo la canción para terminar el vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El trinoid del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver.
Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día